Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. Hoy vamos a hablar sobre las fuentes capacitivas, aquellas fuentes de alimentación que no son muy frecuentemente habladas y mencionadas. Eh, no entiendo el porqué, ya que los tenemos todos los días en muchos electrodomésticos y son bastante útiles, y la verdad es que sí funcionan correctamente, ya que los van a encontrar en lo que serían las licuadoras, en, en el caso de las tostadoras, las cafeteras, también los tenemos en los focos, ¿no? En los focos LED de bajo, en este caso bajo presupuesto, ya que en este caso las fuentes capacitivas pues lo que hacen es reducir el costo de las placas electrónicas, y aparte de eso pues son bastante útiles en ambientes que no tienen suficiente espacio para lo que sería un transformador, ya que un transformador es bastante más grande que un condensador. Así es que estos condensadores de alto voltaje de poliéster pues tranquilamente pueden reemplazar un transformador. Eso no significa que vayan a poder hacer una fuente de alimentación de 10 amperios con condensadores. Las fuentes capacitivas están hechas para poder reemplazar o sustituir transformadores de baja corriente de 200, 300 miliamperes, ya que no es apropiado gastar en un transformador que vale mucho más que un condensador, y aparte de eso pesa más y tiene mucho más volumen. Por lo tanto, en este video vamos a hablar cómo calcular los valores, para qué sirven las resistencias, cada una de estas, y tener en este caso pues una aproximación muy y casi exacta de la corriente que vamos a obtener. Pues veamos esto. Muy bien chicos, ahora para poder hacer los cálculos y saber de qué valores necesitan el condensador y demás componentes, pues primero tienen que saber cuál es el consumo de la carga o circuito que quieran alimentar. Por ejemplo, yo tengo diferentes placas. Este de acá es un amplificador de audio. Ahora, los amplificadores de audio pues consumen bastante, digamos de 10 vatios, 20 vatios a 12 voltios. Eso quiere decir que necesita una fuente de alimentación de más de un amperio. Por tanto, esta fuente no está hecha para este tipo de circuitos. Por tanto, se descarta una fuente para esa. Sin embargo, las placas de control, las placas digitales, pues son las que menos consumen. Por ejemplo, tengo esta plaquita que es un contador de eventos. Ahora, esta placa de acá consume 100 miliamperes, 101 miliamperes a 5 voltios. Así es que lo que tenemos que hacer es poder entregarle 100 miliamperes a esta placa para que pueda funcionar. Ahora, eso va a determinar el tamaño del condensador. Podría ser de este tamaño o podría ser de este tamaño. Entonces, la capacidad de un condensador va a determinar cuánta corriente vamos a poder suministrar de manera general o aproximada, mejor dicho. Así es que, pues, pasemos a la parte teórica. Muy bien chicos, ahora para empezar con el cálculo, veamos los componentes que presenta nuestro circuito. En primera instancia, nuestro condensador, el cual tendremos que encontrar la capacidad adecuada para poder suministrar la corriente para la carga. Ahora, la carga pues requiere de no solamente una corriente, sino un voltaje constante. El voltaje lo va a suministrar en este caso el Zener. Él va a mantener un voltaje constante para la carga, siempre y cuando la corriente que consuma la carga no sea más de lo que pueda entregar el condensador. Luego de eso, C2, C3, pues los valores están para filtrar y mantener estable la tensión o reducir el rizado. Luego tenemos R1. R1 va a ser la resistencia que va a permitirnos amortiguar la corriente de cortocircuito. ¿Qué corriente de cortocircuito? Pues la corriente de que cuando nosotros conectamos por primera vez al enchufe o a la toma de corriente, el condensador generará un cortocircuito por un instante de tiempo.
Durante ese instante de tiempo, él tendrá 0 ohmios de resistencia o reactancia capacitiva. Por tanto, toda la corriente que vaya a pasar y el voltaje pues va a caer sobre R1. Por tanto, él tendrá que, en este caso, amortiguar esa corriente. ¿A qué valores? Pues el valor va a depender mucho del puente de diodos, ya que a través de él va a pasar la corriente de cortocircuito. En mi caso tengo un puente de diodos de 2 amperios, por tanto la resistencia tendrá que permitir pasar hasta máximo 2 amperios. Y eso es bastante más sencillo, ¿no? Ya que si se aplica 220 sobre una resistencia que permita pasar una corriente de 2 amperios, pues con la ley de Ohm pues tenemos en este caso pues 100 ohmios. Enseguida lo plasmamos en el papel. Luego de eso pues puente de diodos y demás, pues no hay más. Pues repartamos ahora la distribución del voltaje, cómo se distribuyen los voltajes para empezar los cálculos. Bien, lo primero lo que vamos a hacer va a ser solicitar una corriente para la carga. Vamos a solicitar que suministremos una corriente de 10 miliamperes. Ahora, eso significa que tendrá que el condensador dejarnos pasar 10 miliamperes. Por si acaso, un condensador cuando se le aplica corriente alterna, pues trabaja como una resistencia en función a su capacidad y a la frecuencia de la señal. Por tanto, el condensador puede ser chico o puede ser grande, en tamaño y en capacidad, por si acaso. Tendrá que aguantar los 220 voltios que se le está aplicando. Por tanto, el valor tendrá que ser por 400 o por 630 voltios. Ahora, si necesitamos 10 miliamperes para esta carga, pues tenemos que suministrarlo a través del condensador. Por tanto, imagínense que el condensador es una resistencia que permita pasar pues los 10 miliamperes. ¿De qué valor tendría que ser su resistencia? Para eso acudimos a la ley de Ohm, donde dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. De aquí ya sabemos de qué valor es la corriente. El valor del voltaje también ya lo sabemos. El valor de la resistencia es lo que necesitamos encontrar. Por tanto, el valor de la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Ahora, tomemos en cuenta los siguientes elementos. El voltaje en este caso pues se divide entre los componentes que forman el circuito. ¿Qué componentes tenemos en el circuito? Pues primeramente el puente de diodos. Un puente de diodos se queda con 1.4 voltios. Si quieres saber más sobre puentes de diodos, tenemos un video en el canal. Luego de eso tenemos el diodo Zener. El diodo Zener en este caso se quedará con 10 voltios, ya que es lo que él mantendrá entre sus terminales. Por tanto, tenemos una pérdida, o en este caso una caída de tensión, menos 1,4 voltios, menos los 10 voltios del Zener, y menos el voltaje que cae sobre R1. O sea que tenemos varias caídas de voltaje. Ahora, ¿cuánto es el voltaje que cae en R1? Pues ahí todavía no sabemos de qué valor es. Pues tratemos de averiguarlo. Lo primero sería, pues, determinar o asignarle un valor a R1. Como dije, la corriente, en este caso R1, está para poder amortiguar la corriente de cortocircuito. Por tanto, hemos dicho que no puede pasar más de 2 amperios cuando se conecta por primera vez. Esos 2 amperios solamente son momentáneamente, por un instante. No es la corriente que va a circular constantemente. Por tanto, usamos la ley de Ohm. Si la corriente máxima será en este caso 2 amperios, el valor de R va a ser igual a el voltaje que se va a aplicar sobre él por un instante va a ser los 220 voltios. La corriente es de 2 amperios, por tanto R1 va a ser igual a 110 ohmios. Por tanto, si R1 es 110 ohmios y necesitamos que pase por él de manera constante 10 miliamperes,
Por tanto, el voltaje en R1 va a ser igual a, utilizando la ley de Ohm en este caso, el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Por lo que 110 ohmios por los 10 miliamperes va a ser igual a, en este caso, pues tendría que ser, ¿cuánto? 1.1 voltio. 1.1 voltio. Eso sería lo que cae en R1. Si es que no me estoy equivocando. Pues sí, va a caer eso, debido a que solamente está pasando 10 miliamperes. Por lo que esto en estas condiciones, ¿no? Si necesito 10 miliamperes. Luego vamos a ver con otras corrientes. Ahora, entonces, aquí ponemos menos 1 voltio para redondear. Aquí 1.5 sería, ¿no? Entonces, el valor de R, por si acaso, la resistencia que ofrece el condensador ante señales alternas se llama reactancia. Por tanto, la reactancia de C1, RXC1 va a ser igual a, reemplazamos valores, los 220 voltios menos 1.4 menos 10 voltios y menos pues el 1.1 voy a ponerle para que con el 1.4 pues tengamos 1.5 menos 1.1 voltios. Todo esto sobre la corriente de 10 miliamperes. Entonces dice que RXC1 va a ser igual, la reactancia del condensador tendrá que ser igual a pues 20,8 kilo ohmios. Significa que si yo pongo una resistencia de 20,8 kilo ohmios en lugar de C1, voy a poder suministrar 10 miliamperes. Ahora, pues, ¿de qué potencia tiene que ser R1? ¿Será pequeño? ¿Será grande? ¿De qué tamaño será? Eso es muy importante, ¿sí? Cuando utilicemos nosotros grandes cantidades de corriente, es muy importante. En este caso, pues, tendría que ser bastante pequeña, porque la potencia de R1 va a ser igual a la corriente que en este caso lo atraviesa por el voltaje sobre él. Y ya tenemos pues la corriente que es de 10 miliamperes por los 1.1 voltios. Por tanto, la potencia en R1 va a ser pues, aquí le inventamos un 1, ¿no? Solamente va a ser 11.1 milivatios. Bastante pequeño, ¿sí? Entonces prácticamente la resistencia no se va a calentar. De 1/4 es más que suficiente. Ahora vamos a probar a hacer los cálculos de una vez para poder ver para mi placa, la placa que les mostré, la placa que requiere en este caso pues de 100 miliamperes. Y aparte de eso se le va a colocar un sensor pues que va a consumir aproximadamente 10 miliamperes más. Por tanto nosotros vamos a tener que suministrar más corriente. Pero antes se me estaba olvidando. Los cálculos que hicimos solamente es para encontrar el valor de la reactancia, pero no el valor de la capacidad. ¿Cómo encontramos el valor de la capacidad? Pues el valor de la capacidad se encuentra en este caso con la fórmula de la reactancia. La reactancia o la resistencia que ofrece ante corrientes alternas es igual a 1 sobre 2 por pi, la frecuencia y la capacidad del condensador en faradio. De aquí pues sacamos la capacidad, que en este caso va a ser igual, C1 voy a poner ya que dice C1, va a ser todo lo mismo ya que son puros productos, solo que en este caso vamos a reemplazar. Por tanto, usamos esta fórmula de acá y reemplazamos datos. 3.1415, 50 Hz por si acaso, y por XC es 20, aquí vamos a redondearlo, 21.000 ohmios,
Entonces, con eso obtenemos la capacidad. Y veamos de qué valor es. Pues en este caso nos sale aproximadamente 151 nanofaradios. Esta sería la capacidad del condensador que yo necesito colocarlo acá para poder suministrar tan solo una corriente de 10 miliamperes. Bueno, yo no tengo de 151 nanofaradios por 400 voltios. Los valores más habituales son de 100 nanofaradios, ¿no? También hay de otros valores, pero ahorita no tengo el de 151. Por tanto, pues sí o sí tendría que colocar este valor. Sin embargo, ¿qué pasa si yo pues coloco menos o coloco más? Tendría que pasar más corriente, ¿no? Tenemos como referencia que tendría que pasar 10 miliamperes con 151. Pero ¿qué pasa si coloco de 200 nanofaradios? O si coloco de 100 nanofaradios. La corriente tendría que ser menor a 10 miliamperes. Y si coloco menor a 10 miliamperes cuando coloque 10 nano. Porque la reactancia será mayor. Sin embargo, si coloco de 200 nanos, la reactancia será menor. Y tendría que tener más corriente de 10. Eso lo vamos a probar. Bien, tenemos acá el circuito ensamblado. Ahí tenemos el condensador de 100 nanofaradios. Aquí tengo una resistencia de 470 kiloohmios. Luego les explico cómo se calcula tanto la potencia como su valor. Tenemos la resistencia de 100 ohmios, que en este caso estoy utilizando una de 2 vatios. Y pues en este caso el diodo Zener de 10 voltios, capacitor, puente de diodos, una pequeña carga. La pequeña carga pues no va a consumir mucho, es solamente para poder mostrar que sí hay corriente, pero luego de eso vamos a medir la corriente acá para ver que tengamos menos de 10 miliamperes. Y luego colocaremos otro condensador en paralelo al de 100 nano para que la corriente sea mayor a 10 miliamperes. Pues veamos con las mediciones con el tester. Muy bien, antes de hacer las mediciones, nota muy importante. Recuerden que estamos utilizando 220 voltios. Es bastante voltaje en la entrada. Así que mucho cuidado con tocar la parte pues caliente donde tenemos 220 voltios. Pueden tocar aquí, después de donde se ha rectificado, no hay problema. Pero antes, acá no se puede tocar. ¿Ya? Bien, la medida está en miliamperes en alterna. Colocamos, aquí no importa la polaridad, ahí vemos, tenemos 6.8 miliamperes en alterna. ¿Sí? Tenemos menos de 10 porque estamos usando solamente 10 nanofaradios. No estamos utilizando pues los 151 nanofaradios que solicita. Colocaremos otro condensador en paralelo, este de acá. Y tendríamos que tener pues el doble de corriente. Ahí tenemos 13.8 o 14 miliamperes, que es más de 10 miliamperes. Por tanto, pues sí, los resultados están bien. Ahora veamos cuánto es la caída de tensión en la resistencia de amortiguador. Tienen que tomar mucho cuidado, ¿no? Tienen que apagarlo y recién prender y hacer todo eso. Pasamos entonces ahora a medir voltaje. Debido a que está pasando más, en este caso más corriente, el voltaje va a tener que ser mayor a 1.1. Veamos. Voltaje alterna. Ahí tenemos 1.5 voltios, mayor a lo calculado debido a que estamos haciendo pasar más corriente. Ese voltaje multiplicado por la corriente me dará la potencia. Si es que la potencia no es muy grande. En el caso, a ver, ahí, tengo algo con el multímetro. Ahí está bien. Ya. Volvemos a medir por si acaso. Ahí está bien. 1.5, está bien, la medida está bien, estaba preocupado. Ya,
Ahora vamos a pasar en este caso pues a energizar o encontrar la capacidad para poder hacer trabajar esta plaquita. Esta placa necesita de al menos 101 miliamperes en este caso, pero nosotros necesitamos ofrecerle más. Tendríamos que darle al menos 120, más de lo que va a utilizar, ya que si le damos el valor exacto debido a la tolerancia de los componentes, podría ser menor y la tensión bajaría. En lugar de 10 podríamos tener 9 voltios, 8 voltios. Así es que en lugar de 100 podemos darle 130, 140 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, haremos los cálculos a ver qué valor de capacidad nos toca. Muy bien, ahora para una corriente entonces de 130 miliamperes, pues resulta que necesitamos una reactancia de 1,5 kiloohmios. Viendo la fórmula podemos ver que aquí en lugar de 1.1 voltio, que en el anterior caso utilizamos, que era la caída de tensión en R1, en esta ocasión dice que va a caer 13 voltios. ¿Por qué 13 voltios? Porque por esta resistencia va a pasar 100 miliamperes, 130 miliamperes. Y pues yo puse una resistencia de 100 ohmios. Por tanto, 100 por 130 me sale 13 voltios que tendría que caer sobre R1. Por lo que se le resta esa caída de tensión a los 220 voltios. Eso significa que R1 va a tener que ser grande por si acaso. Por tanto, aquí entonces necesitamos una reactancia de 1,5 kiloohmios. La potencia de R1 va a saltar de apenas 11 milivatios a 1,7 vatios. Una resistencia de 2 vatios sería necesaria para las pruebas. Para mantenerlo, en este caso constante, pues sería bueno colocar dos resistencias de al menos 47 ohmios de 2 vatios cada una, repartiendo la potencia. O directamente una potencia de 100 ohmios, 5 vatios, que quedaría bastante grande, ¿no? Bien, entonces la capacidad dice que tendrá que ser de 2,12 microfaradios. Es que es bastante grande también. Entonces vamos a pasar de lo que sería un condensador pequeño de 100 nanos de este a este. Este de 2,5, perdón, 2,2 microfaradios. Esto es de 2,1 microfaradios. El máximo próximo que tengo es el de acá. Sin embargo, tomen en cuenta de que la corriente tendrá que ser mayor a 130, ¿no? Así es que no va a ser 130 miliamperes. Va a ser mucho mayor, quizás 150 aproximadamente. Eso ya tendríamos que ver calculando cuánto es la reactancia de este, restándole el voltaje en la caída de todos y midiendo. Pero sí o sí va a ser mayor a este valor. Pues reemplacemos y midamos. Ah, una cosa. Bueno, les explico eso ya en la placa. Bien, pasamos ahora a medir la corriente. Reemplazamos el condensador. Encendemos. Para estas pruebas tengan mucho en cuenta de que la carga tiene que estar sí o sí conectado. Si la carga no está conectada, toda esa corriente de 130 o más miliamperes va a pasar por el Zener y multiplicado por los 10 voltios, pues va a pasar más de 1 vatio, lo cual va a hacer que se queme el Zener. Así es que este tipo de fuentes obliga que tengan una carga conectada sí o sí. Caso contrario, el regulador va a ser el que se va a llevar la peor parte. Una vez que si él se daña, solo quedará la resistencia y el condensador. Lo cual en este caso no conlleva mucho daño, ya que la resistencia estaría calculada para aguantar la corriente. Bueno, veamos cuánta corriente tenemos en alterna. Corriente alterna. Ahí tenemos 154 miliamperes, que es lo que se está suministrando a través de C1.
y vean que sí enciende, ¿no? Veamos la caída de voltaje ahora en R1 si se aproxima al valor que calculamos. Teóricamente nos da 13 voltios, pero como aumentó la corriente tendría que ser más, 15, 18 aproximadamente. Tengan en cuenta que para manipular estas partes tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque estamos con 220. Y este de acá pues es para descargar el condensador. Así es que si él no está ahí, el condensador podría mantener carga. Y por si acaso esta resistencia pues tiene que ser más de 2 vatios. En este momento está calentando bastante, pero está haciendo su función. Ahora veamos el voltaje. ¿Cuánto cae? Ahí tenemos 15 voltios, ¿no? Es aproximadamente lo calculado. En base es mayor debido a que tenemos más corriente. Ahí tiene un problemita mi multímetro parece. Ya. Entonces está funcionando. ¿Sí? Estamos suministrando suficiente corriente acá. Incluso veamos el voltaje que se le está dando, ya que el voltaje dice que tiene que ser de 10 voltios, ya que la placa tiene su propio regulador de 5 voltios. Ahí tenemos 11 voltios en continua. Bueno, es más o menos, se está manteniendo. Ya. Ojo, si esto va subiendo significa que va calentando el zener. Debe estar calentando un poco. Vamos a aumentarle el consumo y él tendría que bajar. Recuerden que tenemos 160 miliamperes aproximadamente. Si este consume más o menos 100, los 50 están pasando por el zener, multiplicado por los 10, pues más o menos vaya medio vatio. Si seguimos haciendo que aumente más la corriente por el zener, va a calentar más. Entre más caliente, el voltaje va a aumentar, es decir, va a dejar de trabajar el zener. Ahora pues a lo que vinimos es a conectar, en este caso vamos a conectar un sensor y hacer que esto trabaje como un contador de eventos o objetos. Para eso vamos a utilizar este pequeño módulo. Es un sensor infrarrojo. También podrían reemplazarlo por un sensor capacitivo o inductivo. Claro, porque el sensor capacitivo e inductivo trabajan de 10 voltios para 30 voltios, ¿no? Los industriales. Se puede utilizar ya que tenemos acá 10 voltios. Bien, lo conectamos a esto y vamos a ver cómo trabaja como un contador de eventos. La placa, por si acaso, es la que utilizamos en las clases de digital. Si quieren que les enseñe cómo hacer la placa o cómo funciona, coméntenlo, ¿sí? En este caso contador de eventos, pónganlo en los comentarios y vamos a hacer un video sobre esta placa de acá y su funcionamiento. Bien, ya está conectado. Ahora pues energizamos y ahora pues vamos a resetear esto. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Podemos nosotros hacer una fuente de alimentación para una placa digital. En lugar de utilizar este transformador u otro transformador que lleve a costos mayores, pues reducimos y hacemos que la placa trabaje de manera eficiente. Por si acaso, me adelanto quizás a cualquier otro comentario, este tipo de fuentes sí se utiliza, ¿sí? No es que esté en este caso que sea peligrosa, si bien tiene sus peligros, pero en este caso el puente de diodos nos los entrega como continua, y por tanto el peligro pues se reduce más, ¿sí? Normalmente he visto a otros que utilizan solamente un diodo, esos sí pueden ser un poquito más peligrosos, pero cuando utilizamos un puente de diodos, pues el peligro reduce bastante, ¿no? Ya que tenemos corriente continua. Muy bien chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Ojalá les haya gustado y un me gusta ayuda mucho al canal. Nos vemos, chao chao. Chicos, antes que se me olvide, se nos olvidó calcular el valor de R2. El valor de R2 estará relacionado con el tiempo de descarga que ustedes quieran que tenga su condensador. Este condensador pues mantiene una carga.
y esa carga al desconectar el enchufe no tiene dónde ir, por lo que podría ser peligroso para las personas, por lo que siempre se coloca esta resistencia en paralelo a C1 para que el condensador se descargue entre sus terminales a través de R2. Normalmente el tiempo de descarga deberá ser menor o igual a un segundo. Desconectan y se descarga al segundo, por lo que nosotros tendremos que utilizar esta fórmula. R2 va a ser igual al tiempo sobre la capacidad del condensador. El tiempo en segundos, la capacidad en faradios. Este valor de acá es 2.2 microfaradios, que es el que yo estoy utilizando. Por tanto, R2 va a ser igual a 454 kilo ohmios. La potencia, pues la potencia va a estar dada por la corriente que está pasando, ¿no? En este caso y por el voltaje que se le está aplicando. Para eso, entonces, por lo general no suele pasar de medio vatio. Se puede utilizar un cuarto, medio, ¿sí? Normalmente no pasa de ese valor. Pero basta que ustedes multipliquen la corriente que pueda pasar a través de esta resistencia aplicándole el voltaje que cae sobre el condensador. Bueno, eso era todo, chicos, antes que se me olvidara. Bueno, nos vemos, chao, chao.